Escríbame qué fuerzas actúan de arriba hacia abajo. La del peso, la de la gravedad. El peso de P, ¿ya? El peso del pistón, el peso P, y una fuerza debido a la presión atmosférica, ¿no? Que sería la presión multiplicada por el área del pistón. Digamos que en principio tenemos estas tres fuerzas actuando hacia abajo. Pero estas fuerzas son compensadas porque hay otra que actúa hacia arriba. ¿A qué se debe esta fuerza que equilibra a la suma que tenemos en la parte de arriba? ¿Lo ven? La presión que ejerce el sistema, la sustancia que está contenida en este sistema, que por supuesto es un sistema cerrado, actuando sobre el área del pistón, genera una fuerza que compensa a este. Entonces, esto queda, digamos, traducido por esta ecuación, esta condición de equilibrio. Entonces, esto es la condición inicial. Cuando el sistema se mueve hasta esta posición, quisiera que me digan si algo cambió en relación con esto que hemos anotado acá. La presión del sistema aumentó. ¿Cómo? A ver, ¿el peso del pistón cambió? No, No, ¿El peso P cambió? tampoco. ¿La presión atmosférica cambió? Es la misma. Es la misma. Y entonces, conclusión, P es constante. ¿Lo ves? Lo que quiere decir que todos los estados termodinámicos que se vayan generando como consecuencia del calentamiento, esperando que se equilibre el sistema, por supuesto, van a tener como característica común el mismo valor de presión. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a describir a continuación, y lo voy a hacer a través de un gráfico, es el comportamiento isobárico, así se llama cuando la presión se mantiene constante, de la sustancia pura. Como la presión está determinada, una vez que la conozcamos en la condición inicial se va a mantener, entonces ya no nos preocupamos de este valor, sabemos que se mantiene constante. ¿Qué valor va a ser el motivo de nuestra atención? Acá, la temperatura. Y entonces yo rápidamente voy a describir cómo es el comportamiento de la sustancia a través de este gráfico en donde, lógicamente, la sustancia va recibiendo calor. Entonces tenemos un sólido, digamos, a una temperatura inicial como la que está siendo representada por el punto que he marcado. A medida que vayamos suministrando calor, se van generando distintos estados termodinámicos con la misma presión, pero con una temperatura que es cada vez mayor y entonces el sólido va calentándose de esta manera. Pero el sólido sigue siendo sólido y decimos que en el sistema existe una sola fase, sólido. Pero llega un momento en que a una cierta temperatura esta se mantiene, empieza a mantenerse estable, es decir, no cambia mientras que el sólido se va convirtiendo en líquido, en un fenómeno que usted sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama este cambio de fase que experimenta un sólido al convertirse en líquido? Escucho. Mejor dicho, no escucho nada. Quisiera que alguien me responda. temperatura de fusión. Sí, fusión se llama el fenómeno. Entonces, cuando todo ya termina siendo líquido, acá, en esta condición, y se sigue calentando, el líquido empieza nuevamente a incrementar su temperatura hasta que, alcanzando otra cierta temperatura, esta se mantiene estable mientras que la sustancia cambia de fase,
convirtiéndose de líquido en vapor. ¿Cómo se llama este fenómeno? Vaporización. Vaporización. Una vez que todo está como vapor y se sigue calentando, entonces el vapor seguirá incrementando su temperatura hasta más allá. Bueno, no nos interesa contar la historia de más allá, porque no va a ser parte de las condiciones que nosotros vamos a estar manejando en los problemas. Si usted quiere, investigue qué ocurre si se sigue calentando la sustancia a altísimas temperaturas, ¿no? Algo va a pasar con ella. Quiere decir que hay dos asuntos notables durante este proceso de calentamiento de la sustancia pura a partir de una condición de sólido, que el sólido primero se tiene que convertir en líquido antes de terminar convertido en vapor. ¿Lo ve? Entonces, este calentamiento que involucra una fase, dos fases, una fase, dos fases, una fase, es así tal como lo estamos mostrando acá. Y entonces lo que podemos establecer es que a una cierta presión, que es la presión P a la que se está ejecutando el ensayo, la sustancia ofrece una cierta temperatura de fusión y una cierta temperatura de vaporización. El mismo ensayo se puede repetir si uno aumenta el tamaño del peso P. ¿Qué va a significar eso? Fíjense, si usted aumenta en esta ecuación este valor, ¿qué va a provocar? Quisiera que me responda. ¿Qué va a provocar si este valor se aumenta? Todos los demás permanecen constantes. Aumentar el valor de P. Quiere decir que el ensayo se va a ejecutar a mayor presión. Si así fuera, entonces supongamos que esa mayor presión sea como P', mayor que P. Y entonces la historia tiene una similitud en el sentido de que se va a presentar una cierta temperatura de fusión y una cierta temperatura de vaporización, que en el caso de cualquier sustancia tiene estas características. ¿Ve? Lo que estoy anotando quiere decir que a mayor presión se va a tener mayor temperatura de fusión y temperatura de vaporización. Salvo en el caso del agua, lo voy a anotar por acá, que tiene un comportamiento distinto, tal que la temperatura de fusión prima resulta con un comportamiento inverso al que estamos anotando. Es la única sustancia en donde o en la cual la temperatura de fusión disminuye con el aumento de presión. Y en relación con esto, yo le sugiero que usted investigue un poco más acerca de otras características anormales, no en el sentido malo, sino diferente, que tiene el agua en relación con las demás sustancias puras. Si el peso lo reducimos, el peso P colocado sobre el pistón, bueno, el efecto va a ser una disminución de la presión. Incluso lo podemos retirar e incluso podemos disminuir la presión atmosférica haciendo vacío. Y entonces se podrían ejecutar ensayos a presiones muy por debajo del valor P. Y resulta que llega un momento en que a una cierta presión el sólido directamente cambia de fase convirtiéndose en vapor y lo hace a una temperatura que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama este fenómeno? Un sólido transformándose en vapor. Volatilización. No, Solidificación. no, ¿cómo va a ser solidificación? Un sólido que se Combustión. convierte en vapor. No lo ve acá.
sólido convirtiéndose en vapor. Sublimación. 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 Entonces estamos frente a, digamos, una variante en el comportamiento de la sustancia. Acá arriba tenemos fusión, vaporización, en cambio acá directamente tenemos sublimación. Bueno, todo esto, fíjese de que a cada presión le corresponde un valor de T sub F, un valor de T sub B, o un valor de T sub S, dependiendo de las condiciones de presión, lo podemos traducir en otro gráfico que es muy importante en esta materia, y a continuación lo voy a plantear. Y es uno de los primeros gráficos importantes, repito, de la termodinámica, gráfico con el que mucho va a trabajar usted cuando esté resolviendo los problemas. Entonces lo que se hace es tomar los datos de presión, repito, presión absoluta, y representarlos versus valores de temperatura, normalmente en grados centígrados. Y entonces, como ven, cada par de valores de presión y temperatura genera un punto. Y entonces así podemos tener distintos puntos de fusión, distintos puntos de vaporización, distintos puntos de sublimación, que unidos generan un conjunto de líneas que ahora las voy a mostrar. Son así. Por ejemplo, a una cierta presión P, este punto corresponde a la condición de fusión. Este punto corresponde a la temperatura de vaporización. Y si marco este valor P asterisco por acá, entonces me encuentro con una temperatura de sublimación. ¿Qué quiere decir? Que los puntos de estas líneas, que se llama respectivamente línea de fusión, línea de vaporización y la de abajo línea de sublimación, representan cambios de fase. Por lo tanto, por acá, en cualquier estado de esto que estoy marcando, la sustancia se encuentra presentando una sola fase, que la identificamos como sólido. Por acá, después de atravesar la línea de fusión, la sustancia se encuentra en una sola fase que es líquido. Y por acá, la sustancia se encuentra en una sola fase que es vapor. Los puntos sobre las líneas, vuelvo a repetir, traducen los cambios de fase, por lo tanto representan tanto líquido como sólido como vapor, pero en la condición de cambio de fase. Normalmente a esta condición de cambio de fase se la llama condición de saturación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando tengamos un punto como este, decimos, en este punto está representado el sólido saturado, así como el líquido saturado. En este punto, líquido saturado, así como vapor saturado. Y en este punto, sólido saturado, así como vapor saturado. Más adelante le vamos a dar otros apellidos a estas condiciones, más claramente. Lo interesante de este gráfico es que las tres líneas coinciden en este punto. ¿Lo ven? Y este punto se caracteriza porque tiene su correspondiente presión en cada sustancia pura y su correspondiente temperatura. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Saben? No sé si lo han estudiado ya antes. Justamente porque las tres líneas coinciden. Tres. ¿Cómo se llama el punto? Triple. Punto crítico. No, punto de tres. Punto Triple. Punto triple.
punto triple. Y esta va a ser una característica de las distintas sustancias. Sería bueno que ustedes tomen el Gordon o algún texto de termodinámica y miren cuáles son los valores de presión triple, temperatura triple de distintas sustancias. Por supuesto, el agua de cajón. ¿Lo ves? ¿Qué representa en realidad este punto donde las tres líneas coinciden? Si cada una de las líneas representa dos fases, entonces el punto triple representa las tres fases coexistiendo, es decir, existiendo simultáneamente. Sólido saturado, líquido saturado, vapor saturado. ¿Está claro eso? ¿Comentarios? Sí, descanso un poco de hablar. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. Esta línea, que la voy a repintar con otro color, que va a ser la línea de interés para el desarrollo del curso. Esta línea que estoy repintándola con rojo. Se extiende desde el punto triple, y lo estoy remarcando con rojo, hasta un punto extremo, como este que estoy dibujando acá, que se llama punto crítico. Es decir, todos los puntos de esta línea están representando dos fases, pero hasta aquí nomás, más allá ya no. Y entonces, para poder distinguir lo que se tiene más allá, lo que se hace es hacer esta línea que es simplemente simbólica, no traduce absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esta línea? Quiere decir que por acá a la izquierda se tiene una sola fase que es líquido y por acá a la derecha se tiene una sola fase que es vapor. Aunque enseguida le vamos a cambiar el nombre. Este punto, que es característico también de cada sustancia, tiene en correspondencia un valor de temperatura que se llama temperatura crítica y un valor de presión que se conoce con el nombre de presión crítica. También, donde vean las características del punto triple, van a poder encontrar las características seguramente del punto crítico de las diferentes sustancias. Y sería bueno, vuelvo a repetir, que usted se interiorice, por lo menos que se tome el trabajo de mirar cuáles son estas características en el agua, que va a ser nuestra sustancia emblemática. Bueno, resulta que cualquier punto que está en esta zona, a la derecha de la línea de líquido-vapor saturado, esta línea que está en rojo, a la derecha de esta línea, que la estoy repintando también en rojo, la línea de sublimación, por acá, y a la derecha de la temperatura crítica, la sustancia existe en una sola fase, que en principio sería una prolongación del vapor, pero que se suele denominar gas. ¿Lo ven? En el fondo, entre gas y vapor no hay diferencia. Simplemente lo que estamos haciendo con el nombre de gas es decir que la sustancia está existiendo a una temperatura superior a su temperatura crítica. A ver, voy a poner el dato. Si mal no recuerdo, en el caso del agua estamos hablando de algo así como 300. No sé si alguien tiene el Gordon por ahí, a la mano. No estoy seguro, pero es algo así, de 300 y. No sé si es 350 o 375 grados centígrados. Entonces, cuando tengamos al agua existiendo a una temperatura superior a esta temperatura, vamos a decir que la sustancia se encuentra en estado de
Usted añádale lo que falta. Gas. Gas. Y deberíamos hablar de gas de agua. Entonces, fíjese, por debajo de la temperatura crítica, hasta las líneas que limitan la zona de líquido y la zona de sólido, la sustancia existe como vapor, pero por encima existe como gas. Es el mismo vapor, pero que se lo llama gas. Preguntas hasta acá, a ver si tenemos la cosa clara. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, yo hace un momentito dije que en realidad la zona, y la voy a marcar con otro color, que van a ser de interés para el desarrollo del curso, abarcan esto. ¿Lo ves? Entonces vamos a estar hablando del líquido. Antes de que llegue a la condición de saturación, vamos a estar hablando del líquido saturado, el que está en la condición de saturación, de vapor saturado, el que está en la condición de saturación, de vapor más allá de la condición de saturación y finalmente de gas. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario. Todo esto tiene que quedar muy claro porque después usted va a manejar información y tiene que saber qué es lo que está manejando. Es como cuando uno se sirve la comida, uno tiene que saber qué es lo que está comiendo, pues, ¿no? Sí, mira. Ingeniero, una pregunta, así. Dijo que la temperatura crítica es 375 grados Celsius. En vapor Más o menos. recalentado, ajá, en No, vapor no sé. recalentado, pero claro, la diferencia, porque en vapor recalentado he visto que la temperatura tope que llegan es 648, 49. Y entonces, ¿por qué hay esa diferencia entre ambos? No comprendí. Usted me dice que hay vapor recalentado a 600 grados. Bueno, es una cuestión de nombre. Me vuelvo a recalcar. Normalmente se llama gas a la sustancia que existe a una temperatura superior a la temperatura crítica. Pero si le llama vapor, no hay ningún problema. Porque hemos dicho que es en el fondo lo mismo, simplemente una cuestión de denominación. ¿Comprende? Eso sí. Usted se refiere a las tablas, ¿no es verdad? Sí. Claro, Es es que una cuestión. Yo simplemente le- lo pongo acá por si se encuentran con la denominación de gas, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablemos del aire. El aire que tiene nitrógeno y oxígeno, básicamente. ¿En qué condición se encuentra, digamos, a temperatura ambiente y a presión ambiente? Tendríamos que ubicar, ¿no? El punto en este diagrama. ¿Dónde lo ubicaría? supongo yo fuera del punto crítico. Fuera, ¿qué significa? Más allá. Sí. Más allá de este valor. ¿Lo ves?
porque normalmente nos referimos al aire como gas, Con gas. ¿cierto? Sí. Bueno, Sí, y ingeniero. eso tiene su justificación. Si usted mira las características del nitrógeno y del oxígeno, para que para que esta sustancia pudiera llegar a ser líquido, se requieren temperaturas tan bajas como menos 150 grados, algo así, en grados centígrados. Pero a temperatura ambiente estamos con 30 grados, es decir, algo como 180 grados más arriba, ¿no? De todas maneras, yo les sugiero que ustedes verifiquen en los textos o en el internet la temperatura crítica de distintas sustancias para que usted tenga una idea de esto que está más cabal de esto que estamos planteando. ¿Correcto? Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, y voy a añadir porque ya lo mencionó alguien cuando dijo vapor recalentado. Se ve que conoce ya termodinámica, por lo menos el manejo de las tablas. A este líquido que está a la izquierda de esta curva de equilibrio que se llama curva de vaporización, de equilibrio líquido-vapor, a este líquido lo vamos a denominar comúnmente líquido subenfriado. Mientras que a este vapor B, que está a la derecha de esta curva, lo vamos a denominar vapor recalentado o sobrecalentado. Un punto sobre la curva va a representar simultáneamente líquido saturado y o vapor saturado, que lo vamos a apodar seco, aunque normalmente decimos vapor saturado nomás. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Sí, ingeniero. Ya, entonces, al líquido saturado y o vapor saturado seco lo vamos a poder encontrar desde esta condición del punto triple hasta esta última condición de el punto crítico. Por eso vuelvo a insistir que sería bueno que por lo menos en el caso del agua usted conozca estos datos de presión crítica, presión triple, temperatura crítica, temperatura triple. Y entonces, como esta información va a aparecer en las tablas, sobre las que vamos a hacer algunos comentarios más adelante, la tabla tiene que extenderse dentro de estos límites dados por el punto triple y el punto crítico. ¿Está claro? Esto es lo que concierne a la condición de saturación. Otra cosa es esto que hemos denominado líquido subenfriado o vapor recalentado. Es importante destacar que acá hablamos de una fase, mientras que acá hablamos de la coexistencia de dos fases en equilibrio, es decir, que están a la misma presión y a la misma temperatura. Estoy hablando de que a una determinada presión se va a tener una determinada temperatura de vaporización que va a traducir la existencia de probablemente dos fases o de una fase pero en condición de saturación. ¿Preguntas? Creo que no nos va a dar más para ir más allá. De todas maneras, voy a hacer un planteamiento adicional antes de que nos tengamos que ver en
la próxima clase. Para efectos del curso, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Lo que vamos a hacer es representar al diagrama PT así, de esta manera, con una sola curva, que es esta. ¿Lo ven? Y entonces, por acá tenemos líquido subenfriado, por acá líquido y o vapor saturado seco, por acá vapor recalentado y por acá tendremos gas. Entonces, de esta manera nos vamos a manejar de hoy en adelante y sobre todo cuando en los problemas se le pida una representación gráfica en este diagrama. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Termino con esto último, antes que se agote el tiempo. Si yo tengo este punto, representa vapor recalentado, y hago un proceso que obligue a este punto a atravesar esta frontera y convertirse en líquido. ¿Cómo se llama este fenómeno? Fíjense que lo que estamos haciendo en realidad para lograr que el vapor se convierta en líquido es esto, ¿no? Porque la presión la estamos asumiendo constante, ¿ves? ¿Cómo se llama el fenómeno de conversión de vapor en líquido? Condensación. ¿Cómo se llama? Condensación. 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 Pero también vamos a ver, y va a ser motivo de la siguiente clase, un fenómeno así. ¿Lo ve? Este es vapor que se va a convertir en líquido, pero esta vez a temperatura constante y simplemente modificando la presión. Este tipo de fenómeno lo vamos a examinar en la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, me voy despidiendo porque enseguida se corta esto. Los espero el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.